En los días de las brasas, los mismos días sagrados de los Benandanti, se decía que recorrían el campo acompañado de caballos espectrales y sabuesos aulladores, a veces encabezados por una figura pagana como Herodías o Diana, que eventualmente se convertiría en el diablo bajo la influencia de la iglesia. Al igual que con las mujeres de los Benandanti, se decía que Herodías y Diana Hécate lideraban hordas de brujas en formas de espíritu a través del cielo nocturno desde el siglo V. Espero estés teniendo un excelente día. Como siempre, es un gusto poder estar aquí contigo unos minutos de tu semana. Gracias por regalarme parte de tu tiempo. Te doy la bienvenida a tu podcast, Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. El lugar donde aprendemos sobre todo lo que tiene que ver con el despertar espiritual y expansión de la conciencia. Esta semana llevamos a esterilizar a Klaus. Klaus es mi gatita. Y pues obvio, siendo un adulto responsable, la llevamos y así evitamos camadas de gatitos sorpresa. Subiré una foto de mis gatitos para que los conozcan. Jamie estuvo llorando, buscando a Klaus mientras ella estaba en el veterinario. Ya en un mes le toca esterilización a Jamie. Pero bueno, hoy nos vamos a adentrar a un tema que me sugirieron. Este saludo es para Orlando Castillo, que sigue el podcast desde la ciudad donde me encuentro, Monterrey, Nuevo León. Hola Moisés, buenas tardes. Me llamo Orlando Castillo y quisiera hacerte una petición para ver si pudieras hablar de los bienandantes. Quisiera saber un poco más de estas personas. Gracias y saludos. Como siempre lo he expresado, es un placer recibir sus audios, conocerlos y saludarlos por Instagram. Si tú tienes algún tema del que quieras saber más, no dudes en enviar tu sugerencia y en episodios futuros lo cubriremos. Orlando, gracias por la sugerencia y claro que sí, podemos hablar sobre los bienandantes o su nombre original, los Benandanti. También conocidos como los buenos caminantes, fueron un culto a la fertilidad agraria en el distrito de Friuli, en el norte de Italia en los siglos XVI y XVII. Y entre 1575 y 1675, los Benandanti fueron juzgados como herejes por la Inquisición romana y su brujería fue asimilada al satanismo. Los Benandanti decían viajar mientras dormían para luchar contra las malvadas brujas, a quienes denominaban malandanti. Ellos peleaban contra ellas con el fin de asegurar buenas cosechas para las próximas temporadas. Bajo la presión de la Inquisición, estos viajes espirituales nocturnos, que a menudo incluían parálisis del sueño, fueron asimilados al sabbat de las brujas, lo que llevó a la extinción del culto Benandanti. Según el historiador Carlo Ginzburg, Friuli probablemente ha conocido la misma historia que la región de Módena, una transformación lenta y progresiva, bajo la presión inconsciente de los inquisidores, de las creencias populares que finalmente cristalizaron en el modelo preexistente del diabólico sabbat. A lo largo de este episodio ahondaremos más del tema. Los Benandanti, que incluían miembros masculinos y femeninos, eran un pequeño grupo de antibrujos que aseguraban la protección de los cultivos y los aldeanos. A diferencia de la mayoría de las otras organizaciones ocultas, los Benandanti nacieron, no se hicieron. Solo los niños nacidos con el saco amniótico que cubría parcialmente su rostro estaban destinados a unirse a las filas de los Benandanti. Los jueves, durante los días de Ember, los cuales eran periodos de ayuno para la Iglesia Católica,
Los Benandanti afirmaban que sus espíritus abandonaban sus cuerpos por la noche en forma de pequeños animales, lobos, mariposas, ratas, y los espíritus de los hombres iban a los campos a luchar contra las brujas malvadas, las Malandanti. Los hombres de Benandanti luchaban con tallos de hinojo, mientras que las brujas oscuras iban armadas con tallos de sorgo. El sorgo se usaba para las escobas de bruja, y el sorgo de escoba era uno de los sorgos más utilizados en ese entonces. Si los hombres prevalecían en esta pelea, la cosecha sería abundante. Por su parte, la mujer Benandanti realizaba otras tareas sagradas. Cuando dejaban sus cuerpos, viajaban para encontrarse con una diosa, conocida por una variedad de nombres como Abundia, Hirodiana o simplemente la abadesa. Y así los Benandanti estaban relacionados con el culto a Diana, la diosa romana de la caza y su cacería salvaje. Se conoce como la cacería salvaje a un desfile clamoroso de espíritus a través de un campo boscoso desolado o a través del cielo nocturno en otoño e invierno. En el folclore germánico de la Edad Media, la horda furiosa o hueste furiosa, como se conocía a veces, podía ser una tropa de soldados muertos en batalla, un grupo de cazadores o los espíritus inquietos de los que violaban el sabbat, prediciendo o induciendo activamente una catástrofe solo por su apariencia. En los días de las brasas, los mismos días sagrados de los Benandanti, se decía que recorrían el campo acompañado de caballos espectrales y sabuesos aulladores, a veces encabezados por una figura pagana como Herodías o Diana, que eventualmente se convertiría en el diablo bajo la influencia de la iglesia. Al igual que con las mujeres de los Benandanti, se decía que Herodías y Diana Hécate lideraban hordas de brujas en formas de espíritu a través del cielo nocturno desde el siglo V, lo que atestigua la antigüedad de la procesión de la cacería salvaje y sus elementos folclóricos esenciales. El culto a Diana estuvo presente en la Italia septentrional desde finales del siglo XVI. En esos festivales, los Benandanti bailaron, comieron, bebieron con una procesión de espíritus, animales y hadas. A su vez, en esta ceremonia se sabía quiénes de los aldeanos moriría el próximo año. Estas excursiones espirituales no eran exclusivas de los Benandanti. Varios cientos de años antes de los Benandanti, un documento folclórico describe procesiones espectrales y relatos de viajes misteriosos de mujeres durante la noche de las estaciones de Ember. Obvio, estas prácticas estaban mal vistas por la iglesia y representaban una amenaza. Toda amenaza para la iglesia debía ser juzgada en nombre de su Dios. Entre 1575 y 1675, los Benandanti fueron juzgados como herejes por la Inquisición romana. Los inquisidores quedaron perplejos con sus historias y lucharon por reconciliarlas con el estereotipo del sabbat de las brujas. Los Benandanti acusados trataron de trazar distinciones nítidas entre sus acciones y las acciones de las brujas malévolas, afirmando que lucharon por la fe de Cristo y que solo los Benandanti podrían salvar a la gente de los males que las brujas infligieron a los aldeanos y sus cultivos. Sin embargo, era difícil establecer esta distinción, ya que muchas de sus acciones eran similares a las de las brujas malvadas a las que pretendían oponerse. Según un relato encontrado en los tantos libros de la Inquisición, dice lo siguiente: por un lado, declaraban que se oponían a las mujeres y hechiceros y a sus malvados designios, y que curaban a las víctimas de las injurias de los brujos. Por otro, al igual que sus presuntos adversarios, asistían a misteriosas reuniones nocturnas, sobre las cuales no podían pronunciar una palabra bajo pena de ser golpeados.
montando liebres, gatos y otros animales. En la descripción de este episodio te dejo la liga a otro episodio donde hablo sobre lo que fue la Inquisición. Por si aún no lo escuchas o quieres recordarlo, ahí estará disponible. Volviendo al tema, los Benandanti negaron usar las mismas prácticas que las brujas. Afirmaron que no usaban ungüentos voladores como hacían las brujas. Para evitar la persecución, los Benandanti incluso comenzaron a acusar a otros aldeanos de brujería. Esto resultó inútil y solo sirvió para destruir su reputación en el pueblo. Sin embargo, a finales del siglo XVI, los inquisidores estaban menos preocupados por la brujería y más por la herejía. Las acciones de los Benandanti fueron, según la iglesia, idólatras y por lo tanto heréticas. Lento pero seguro se agruparon con los objetivos de la Inquisición. Y a pesar de su oposición a las brujas, se hizo que los Benandanti se dieran cuenta después de un serio trabajo de persuasión de que ellos mismos eran de hecho brujas. En el siglo XVII se habían extinguido casi por completo. Sin embargo, la gran mayoría de los juicios terminaban con arrepentimiento público y penitencia. En este episodio estudiamos sobre los Benandanti. Se decía que ellos luchaban contra las brujas o los Malandanti y así protegían sus cultivos y sus pobladores. Leyendas hablan de cómo volaban en espíritu transformados en diferentes animales y eran creyentes del culto a Diana Hécate. La iglesia los persiguió y los juzgó de brujos y herejes. ¿Y qué pasó con los Benandanti?, te preguntarás. Pues su fin gradual se produjo tras varias décadas de actividad inquisitorial. La presión de los inquisitores para asimilar sus creencias con la noción de la brujería de la iglesia resultó en el eventual abandono de los rituales de cultos originales. Aunque algunas personas que decían ser Benandanti hicieron apariciones esporádicas con registros posteriores, el propósito original del rito agrícola había desaparecido en la segunda mitad del siglo XVII. Y con esto llegamos al final de este episodio. Espero haya sido de tu agrado. Hemos expandido un poco más nuestra mente buscando ese perfeccionamiento espiritual. Gracias por tu tiempo. Gracias por el apoyo. Si aún no me regalas 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast, te invito a hacerlo. Es la mejor manera de apoyar el canal y así llegamos a muchas más personas que están en busca de respuestas. Te mando un fuerte abrazo, te deseo mucho éxito y que todo eso que deseas se cumpla, siempre y cuando no dañes a nadie. Hasta la próxima semana.